Me causa gracia porque a veces me dicen, Rosy, dame tips para restaurar. Bueno, aquí van los tips. Primero, enfócate en Dios. Segundo, obedécele. Tercero, lee su palabra para que le conozcas. Cuarto, ora como hizo David. Dame, Señor, entendimiento para poder obedecer tus mandamientos. Quinto, dame discernimiento para entender lo que estoy viendo o lo que aún no puedo ver. 6. Busca la fuente de la verdad, la Biblia, la palabra de Dios. 7. Confía en Él y entrégale a Él todas tus cargas, todo aquello que tú no puedes cambiar ni resolver. 8. Vive dependiendo de Dios para ser feliz y seguir adelante esperando pacientemente en Él. 9. Muéstrale a Dios porque mereces el milagro. Y estos tips son consejos bíblicos para tu restauración personal, pero también son tu empuje para la matrimonial. Y son estos consejos aplicables en nuestra vida diaria. ¿Cuál es el objetivo? Que comprendas que el propósito de Dios no es solamente unirlos nuevamente de manera física, sino espiritual. Pero antes de unirlos a ustedes como pareja, Dios desea unirlos a Él como el pámpano a la vid, para poder dar fruto. Cuando nos unimos al Señor, nada, nadie nos podrá separar de Él. El libro de Romanos, capítulo 8, 35, 39 nos dice, y yo le creo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. El 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hoy quiero recordarte que la única garantía para tener un matrimonio sano, firme y leal es tener a Cristo como centro de ese hogar, tenerlo como centro en nuestro corazón. Y cuando ese cónyuge, señores, logra llegar al temor de Dios, esa es la mayor garantía y tranquilidad para nosotras. Porque antes de traicionarnos nuevamente, el temor a Dios no le permitirá hacerlo, porque Él será la prioridad en su vida, porque ese cónyuge entendió todo por lo que pasó, porque ese cónyuge ahora vive en el Espíritu Santo de Dios. Y no hay excusa que mi cónyuge es ateo, que mi cónyuge no quiere hablar de Dios. Dios sí puede transformar corazones. Ya lo hemos compartido a través de varios videos al respecto del libre albedrío, del poder de Dios, de lo que nos dejó como testimonio en la Biblia, de los testimonios que hemos visto y escuchado en diversos canales de YouTube. Y ahora que estás en esta situación de separación, es cuando tienes la oportunidad de pedirle a Dios esa transformación para que cuando regrese ese esposo, esa esposa, sea menor tu trabajo. No es lo mismo cuando regresa y nosotras no estamos preparadas para ayudarles espiritualmente. Cuando no tenemos tampoco entendimiento ni la paciencia para resistir las pruebas juntos. Pruebas que son más duras. Por eso en lugar de desesperarte porque vuelva ya, porque vuelva como sea, pero que vuelva, en lugar de ponerte ansiosa, ansioso porque aún no ves nada, porque aún no viene, porque aún no me llama, no me escribe, porque se ve feliz con la fulana, me dice que no me ama. Y bueno, todas esas cosas que solo son estrategias del diablo para distraernos y tenernos sumergidas en el dolor, en el enojo y miles de ataduras más. Mejor párate en la brecha,
primero invirtiendo en ti, preparándote y entendiendo para luego poder entrar en la batalla por Él. No entres en desesperación. Dios conoce cuál es tu intención. Y si tu intención es solo que me lo traiga y ya. Pues y luego qué? Gracias Dios, ya no te necesito. ¿Qué va a pasar con esto? Que vuelven los problemas, las traiciones, los maltratos y hasta se va nuevamente de la casa. Entonces ahí o culpas a Dios y renuncias, te toca empezar de nuevo desde Egipto, volver a pasar desierto y volver a pelear contra los mismos enemigos que a lo mejor ya habías derrotado. Cuando tomas por excusa, es que ya volvió, pero no puedo orar porque se enoja. No voy a congregarme porque si lo dejo solo, se me escapa. No leo la Biblia porque ya no tengo tiempo. Es que tengo que estar controlando el celular, tú sabes, sus redes. ¿Qué significa todo esto? Desenfoque de Dios y enfoque nuevamente en Él. ¿Qué es esto? Idolatría nuevamente. El cónyuge por encima de Dios. En estos días veía un short de Itiel Arroyo que decía que cuando Dios nos da un milagro, no es solo un milagro, es una responsabilidad. Les dejo el enlace en los comentarios. Y sí, efectivamente Dios quiere darte ese milagro, porque Dios sí es Dios de familias, de matrimonios, de corazones dispuestos para Él. Pero es que Él también quiere que tú respondas por ese milagro, porque no es cualquier cosa el propósito en tu familia. Es un matrimonio para Dios, para su honra, para ejemplo a tus hijos, a la sociedad, al mundo entero. Y para poder responder por algo, necesitamos conocer también cuáles son las consecuencias de no responder por esa bendición, de no cuidarla, de no agradecerla. Cuando tu oración con total honestidad cambia de la ansiedad a la paciencia, tu oración se convierte no solo en un pedido de ayuda, sino en un compromiso, en un pacto con Dios. Te aseguro que allí las cosas cambian. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Y yo resalto estas dos frases. Sí, señores, Dios pesa los corazones. Y en el libro de Daniel dice, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Wow, para mí esta frase es fuerte y da hasta miedo. Esto es juicio de Dios. Daniel 5:25 al 28 nos narra sobre la escritura en la pared. Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, a los enemigos del pueblo. Uparse proviene de un verbo que significaba romper en dos. Frase que proviene de un momento en que el rey Belsasar de Babilonia estaba utilizando los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para una fiesta profana. Durante la fiesta apareció una mano misteriosa y escribió en la pared ese mensaje que anunciaba la caída del reino. La frase tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto, se refiere a la falta de equilibrio moral y espiritual del rey, cosa que lo llevaría a la ruina y a la caída de su reino. Como en el caso de este rey, nuestras acciones tienen consecuencias y debemos enfrentar esas consecuencias si son los errores que cometemos, pero al mismo tiempo debemos ser capaces de reconocer nuestras fallas y trabajar por mejorarlas. Con esta actitud podemos transformar nuestros errores en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. El comportamiento del rey fue a juicio.
fue pesado en una balanza divina y el resultado era que no había pasado la prueba. La frase también puede entenderse como una advertencia para aquellos que se vuelven vanidosos y arrogantes ante el éxito o desagradecidos y olvidadizos ante Dios. Para aquellos que se olvidan lo que prometieron durante el camino en su desierto. Te serviremos, Señor, no me apartaré, Padre, te agradeceré todo el tiempo. Señor, mi matrimonio será para ti. Tenemos otro ejemplo y es el de Saúl y lo que había en su corazón. Saúl ya había sacado a Dios de su brújula, ya su dirección no la guiaba a Dios, sino su carne. Se había llenado de otros sentimientos negativos contra David y es por eso que Dios escogió a otro rey para Israel y abandonó a Saúl. En el libro de Apocalipsis dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, no creas que ya lo conseguiste todo y ya no lo necesitas a él, porque si lo sacas de tu territorio, ya ese territorio queda expuesto y puerta abierta para el enemigo, que no pide permiso para entrar ni se tarda en hacerlo. A muchas también les pasa que pidiendo tantas señales, pidiendo ver tantas señales, ver avances, sin estar preparadas. Y cuando esto pasa, el Señor les permite muchas veces a manera de prueba para que ustedes mismas se den cuenta que aún les falta, que aún les falta a ambos, a ti y a tu cónyuge. Les llega el cónyuge y quitan enseguida su mirada de Cristo Jesús y se enfocan en el esposo, en la esposa. Esto hace que el enemigo se aproveche. ¿Cómo? Hoy el esposo habló bonito, ya los ánimos están arriba. A los días el esposo las ignora, ya caen en depresión. Y a lo mejor ya lo habían soltado, pero nuevamente lo volvieron a agarrar y a ponerlo en primer lugar encima de Dios. Esto es darle legalidad nuevamente al enemigo para el zarandeo. Señoras, señores, esperen con paciencia el momento perfecto de Dios, porque aún así ellos no llegan completamente listos. Es parte también de nuestra prueba final para saber qué tanto aprendimos durante el desierto y ahora ponerlo en práctica, poner en práctica toda esa teoría. Ahora es cuando tu tiempo de oración por el cónyuge debe ser firme, pero debe ser por ese encuentro o reencuentro de él, de ella con Dios. Es mejor que lo procese Dios, que lo hagas tú. Así que no te desesperes, deja que Dios obre, deja que te traiga a ese hombre, a esa mujer que el diablo transformó tanto a través del pecado y de las heridas o de esas ataduras de su pasado. Deja que Dios lo transforme en un hombre nuevo, en una obra de arte, en un hombre, en una mujer dispuesto a afirmarse en Dios y a cumplir el propósito como cabeza de hogar, como sacerdote de su casa, como ejemplo para todos los demás. Oremos por su conversión primero. Dios les bendiga grandemente.